Mis hermanos, muy buenas noches para todos. Eh, Antes que todo, quiero agradecer de manera especial que nos acompañen en esta noche abordando este tema que es de vital importancia en nuestro camino de fe. Hoy vamos a iniciar una serie de charlas encaminadas a desenmascarar la nueva era. Y hoy concretamente nos vamos a concentrar en el yoga, que hace parte de este fenómeno tan amplio que es la nueva era. Muchos de nosotros eh, hemos encontrado diferentes charlas en los medios, en internet, acerca de la nueva era y vemos un fenómeno absolutamente amplio. Por eso en muchas de estas charlas eh, se hace casi que un checklist de todos los componentes de la nueva era. Hemos optado en esta ocasión por una metodología diferente. Vamos a irnos desde esa ramificación que compone la nueva era, tratando de hacer énfasis en cada uno de los principales fenómenos que constituyen la nueva era. Hoy vamos a hablar del yoga y lo hacemos con inmenso respeto por las personas que practican o que han practicado yoga en algún momento de su vida. De hecho, quisiera, antes de iniciar, quisiera saber si hay algún hermano que quiera levantar la mano, indicando que ha practicado yoga en algún momento de su vida, levantar la mano, ahí tenemos las opciones en el Zoom. Y si quiere de pronto compartirnos algo de manera corta respecto a su experiencia con el yoga. No sé si hay algún hermanito que quiera de pronto compartirnos algo de su experiencia en la práctica del yoga. Pues mis hermanos, las estadísticas nos muestran que cerca del 80% de los cristianos han practicado el yoga en algún momento de su vida. Y lo que vamos a hacer hoy es, por supuesto, no satanizar esta práctica del yoga, pero sí debemos entender la incompatibilidad que hay de esta práctica del yoga que no solamente implica unos ejercicios físicos, respiratorios y demás, sino que tiene un trasfondo espiritual que va contra nuestra doctrina cristiana. Sin más, arranquemos, mis hermanos. Vamos a hablar, como les dije hace un momento, muy tangencialmente de este fenómeno de la nueva era, porque hoy nos vamos a concentrar en desenmascarar, bueno, la nueva era, conociendo el yoga desde nuestra fe cristiana. Para eso vamos a hablar en un corto instante del fenómeno de la nueva era. Y hemos compuesto esta imagen inicial que nos muestra algo de lo que representa la nueva era. Vemos acá ejemplos de imágenes de la meditación trascendental, la hipnosis, el poder de la mente, los viajes astrales, las constelaciones familiares, los ángeles, el yoga, por supuesto, eh, todo el tema de la atracción. Acá tenemos una imagen referente al secreto, el desbloqueo del poder oculto, todo lo que es la telepatía, la clarividencia, todo esto que entra en esta gran torta enmarcada en la supuesta era de Acuario. Y para entender un poco este fenómeno de la nueva era, nos vamos a esta pequeña biblioteca que abarca la nueva era. Y acá vamos a abarcar muchísimas de las temáticas que la nueva era nos propone. Tenemos libros como El poder está dentro de ti, La proyección astral, Más allá de la vida, el libro de los chakras, el neurocoach, Los ángeles, todo lo que es la reflexología, la cromoterapia, el propósito del alma, la telepatía, la telequinesis, el despertar del tercer ojo. Todo esto está ligado a la nueva era. Les repito, mis hermanos, hoy nos vamos a concentrar específicamente en el yoga, que es una pequeña porción de lo que abarca esa inmensidad del fenómeno de la nueva era. Y veamos esta imagen, mis hermanos. Miremos esta imagen donde hay tanta paz,
tanta tranquilidad, un paisaje espectacular, una tranquilidad envidiable por muchos. Eso es lo que nos muestra el yoga. Por eso, mis hermanos, vamos a seguir con ese contexto que nos va a mostrar un poco más de qué es el yoga. Quiero hacer énfasis, mis hermanos, que en esta charla tenemos 3 videos. Este es el primero de 3 videos. En este video vamos a ver la historia del yoga. Dicho no desde los cristianos, dicho desde los practicantes del yoga. Vamos, mis hermanos. El ser humano y la naturaleza se volvió introspectivo. A este viaje interior se le conoce como yoga. El yoga se originó hace alrededor de 5.000 años en la civilización Sarasvati del Valle del Indo. Los arqueólogos hallaron tallas, sellos y artefactos, herramientas, grabados y estampas que representaban prácticas, posturas y saludos del estilo del yoga similares a los que posteriormente se encontraron en las representaciones de Pashupati, Rudra y el dios Shiva. Shiva está considerado como el primer y original yogi que enseñó a la humanidad el arte y la ciencia del yoga. Esta conexión aún puede verse en los sadhus, los yogis y los místicos que viajan por la India, el Tíbet y Nepal. En el siglo XVIII, la práctica del yoga se volvió más solitaria y monástica y desapareció de la vida de la mayoría de los indios. Fue en el siglo XX cuando el yoga realmente resurgió. El yoga es el regalo de la India al mundo. A partir de 1890, muchos profesores indios dieron a conocer el yoga al mundo. Lo hizo Swami Vivekananda en 1893 con el Yoga Vedanta y el Yoga Raja. Y Swami Yoganand en 1920 con el Yoga Kriya y el Yoga Kundalini. Profesores como Swami Shivanand, Swami Rama, Swami Satchitanand, Swami Kuvalayanand, Sri Yogendraji y otros grandes yogis también difundieron el lado más profundo del yoga por todo el mundo. Uno de los profesores de yoga con mayor influencia del siglo XX fue Sri Krishnamacharya, profesor particular del Maharaja de Mysore y primera persona en hacer demostraciones públicas de Hatha Yoga en la India en 1930. Sus alumnos BKS Iyengar, K. Patiba Joyce y su hijo Desikayara se convirtieron en 3 de los mayores exponentes del yoga y ayudaron a su difusión mundial. Las escuelas de yoga Ashtanga Vinyasa de Iyengar y Joyce se convirtieron en las escuelas líderes en Estados Unidos y Europa. En 1965, Iyengar publicó Luz sobre el Yoga, la primera guía mundial de yoga que se tradujo a 17 idiomas. Me alegra mucho que el yoga, que estuvo olvidado por completo, ahora esté en todas partes, como los champiñones. Al menos han creado un comienzo, y estoy seguro de que con el paso del tiempo, todo se volverá más fácil. En la actualidad, el yoga ha sobrepasado a los primeros pioneros. Profesores como Sri Sri Ravi Shankar, Pujya Swamiji, Baba Ramdev, Swami Niranjan y Sadhguru Jaggi Vasudev mantienen viva la llama del yoga clásico en todo el mundo. El yoga es el cese de las modificaciones de la mente para que el sabio pueda ver su verdadero y original La palabra ser. yoga proviene del sánscrito y se popularizó durante la era védica, alrededor del año 1000 a.C. La palabra proviene de la raíz yuj, que significa unir, ligar, alinear o sostener. Consiste en alinearnos con nuestro yo más profundo y con la naturaleza. Volver al inicio.
La filosofía del yoga tiene su origen en la filosofía Samkhya, que describe al universo como una dualidad entre Purush y Prakriti, o la conciencia y la naturaleza. El yoga era muy conocido en la India y empezó a aparecer en las escrituras védicas, especialmente en las Upanishads y en las enseñanzas budistas y jainistas de la época. Las Upanishads hablan de 4 tipos de prácticas de yoga: mantras, o repeticiones de sonidos sagrados; laya, o la conexión devota a un ser superior; hatha, o la canalización de las energías internas; y yoga raja, conocida posteriormente como yoga dhyana o ashtanga. Hoy en día, todas las escuelas de yoga del mundo tienen sus orígenes en alguno de estos principios. El 11 de diciembre de 2014, en las Naciones Unidas se aprobó una resolución para establecer el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. 177 países apoyaron la resolución, un récord en la historia de las Naciones Unidas. Primera de Corintios 10:23 nos dice: todo es lícito, mas no todo es conveniente; todo es lícito, mas no todo edifica. También la palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo 4: porque va a llegar el tiempo en el que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda y creerán muchos cuentos. Darán la espalda al Señor y creerán muchos cuentos. Nos dice Mateo 22: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Nuevamente miremos esta imagen en la que supuestamente hay mucha paz, pero miremos qué nos dice la palabra del Señor al respecto. No tendrás otros dioses delante de mí. Nos lo dice Éxodo 23. No tendrás otros dioses delante de mí. Y primera de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Vamos de una a lo que es el yoga y sus orígenes. Y acá encontramos los Yoga Sutras de Patanjali. El origen del yoga se remonta a los Vedas. Si bien sus orígenes se remontan a 5000 años atrás y durante mucho tiempo sus principios fueron transmitidos oralmente, el yoga fue puesto por escrito e hizo su aparición en los últimos 4 antiguos textos hindúes conocidos como los Vedas, después los Upanishads. Tiempo después, el pensador hindú Patanjali compiló y codificó todo el conocimiento del yoga en el Yoga Sutra, que este es el texto de más autoridad sobre esta materia y reconocido por todas sus escuelas. Importantísimo que hagamos énfasis en esta deidad pagana, en este Dios con D minúscula. Es Brahma. El hinduismo es una religión politeísta porque reconocen alrededor de 330 millones de dioses, 330 millones de dioses. Además también tienen un dios supremo que es el que vemos en la imagen, que es el llamado Brahma. Brahma es una entidad en la que creen los hinduistas, la cual según ellos habita en cada porción de la realidad y la existencia a través de todo el universo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Nos dice: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Nos lo dice la palabra del Señor en Isaías 44:6. Ahora vamos a ver qué es la Trimurti. Nosotros en el cristianismo tenemos la Santísima Trinidad. Pues acá tenemos el Trimurti, que son estas deidades paganas en la que nos hablan del Brahman, de izquierda a derecha. El Brahman es esta deidad de la que ya hablamos, que se entiende como el creador. En el medio tenemos a Vishnu, que es el dios preservador, y a la derecha tenemos Shiva, es el dios destructor. Importantísimo que hagamos énfasis en Shiva, que lo vamos a
a conocer un poco en más detalle más adelante. Acá tenemos la Trimurti. En sánscrito son 3 formas. Es un término sánscrito que hace referencia a 3 dioses importantes de la mitología hinduista. Ya dijimos que hay 330 millones de deidades paganas en el hinduismo. Volvemos al Brahma. Es el dios de 4 cabezas que se ocupa de crear el universo. No debemos, por supuesto, entender el Brahma o el Brahma con Brahman. Brahman es esa divinidad impersonal y Brahma es ese dios creador. Seguimos con Vishnu, el dios de 4 brazos y el que representa, el que preserva el universo. Y seguimos con Shiva, el dios salvaje que destruye el universo en el fin del mundo. Volvamos acá a Brahma y nos vamos a la raíz de la palabra yoga. ¿Qué significa la palabra yoga? Viene del sánscrito yug, que significa unir. Literalmente significa unión con la divinidad. ¿Pero qué divinidad es con la que se unen las personas que practican el yoga? El objetivo del yoga es unir el yo transitorio, el yo temporal o jiva, con el yo eterno, infinito o Brahman, al que hacíamos referencia hace algún momento. Es el concepto hindú de Dios. No se trata de unión con Dios, nuestro Padre, pues la religión hindú no reconoce un Dios personal, sino al Brahman o absoluto, que es energía impersonal. Este Dios no es un Dios personal, sino que es una sustancia impersonal, espiritual, que es uno con la naturaleza y el cosmos. Brahman es una sustancia impersonal y divina que impregna, envuelve y subyace en todo. Según el hinduismo, el fin de todo yoga es la realización del absoluto uniéndose al Brahman. Y acá retomamos la imagen de Shiva. Importante que tengamos en cuenta que en el yoga se maneja la energía y según el hinduismo esa energía lo invade todo y se manifiesta en muchos dioses. Uno de estos es este dios Shiva, el dios con D minúscula, lo reitero, deidad que juega un papel importante en la práctica del yoga. Acá tenemos una imagen a la izquierda, la imagen de esta deidad llamada Shiva, y encontramos en detalle todos esos símbolos que tiene la imagen de Shiva. Por ejemplo, en la cabeza hay una media luna que representa el tiempo, la eternidad del tiempo. Después sigue esa imagen del río Gongo, y también el río que representa todo ese transcurrir de la sabiduría y las enseñanzas, partiendo de las escrituras védicas de la cultura hinduista. Después seguimos con el tercer ojo que habla del destructor, del punto de conocimiento. Después seguimos con esa piel de tigre que representa que el dios Shiva, esa deidad Shiva, no tiene miedo. Seguimos con el mala, el yapa mala, que representa la concentración. Acá donde mi cursor está señalando, el mala, representa la concentración. Ese tambor representa el anuncio de estas escrituras védicas, que es la palabra escrita para los hindúes. Después sigue el tridente, que representa el poder del conocimiento, y finalizamos con la serpiente, que también la encontramos, la serpiente la encontramos en las Sagradas Escrituras, en Génesis 3:15, que nos habla de la serpiente. Y acá tenemos la serpiente que representa el ego. Ahora, miremos este texto que encontramos a mano derecha donde nos dice: muchos cristianos dicen que utilizan el yoga exclusivamente para hacer ejercicio sin involucrarse en el aspecto pagano. Pues en Occidente esa es la tendencia mayor. Muchas personas buscan el yoga como un medio de relajación, de meditación, y no se imaginan que tiene implicaciones realmente serias, implicaciones espirituales muy de fondo. Al respecto, vamos a tomar las palabras del Swami Vishnudevananda, un líder hindú que afirma que mucha gente piensa que el Hatha Yoga es solamente un mero ejercicio físico, pero en realidad no hay diferencia entre el Hatha Yoga y el Raja Yoga.
El Raja Yoga es la disciplina ocultista de los hinduistas. Swami, el Swami Vishnudevananda Sarasvati es uno de los mayores líderes en la actualidad y creador de las grandes escuelas de yoga en Occidente. Denominado Swami, la palabra Swami significa maestro, significa amo de todo, significa Señor. Importantísimo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Vamos a la palabra del Señor en 2 Corintios 4. Nos dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Importantísimo también lo que sigue. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, Dios con minúscula, el Dios de este mundo, se refiere al demonio, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es un error creer que practicando yoga solo se conseguirán beneficios corporales, sin ser afectado por su fundamento espiritual. Esto se debe a que el yoga no trata esencialmente de la relajación o la flexibilidad, sino de utilizar los medios físicos para un fin espiritual. Es interesante observar que las posturas y los ejercicios de respiración que frecuentemente son considerados en Occidente como todo el yoga, realmente buscan la unión con el llamado Brahman. Recordemos que el Brahman es ese todo universal, es esa deidad impersonal. Patanjali explicó en sus escritos las 8 vías que guían las prácticas del yoga desde la ignorancia hasta la iluminación o unión con el Brahman. Entendamos primero el autocontrol, denominado yama, la práctica religiosa, el niyama, las posturas son los asanas, los ejercicios de respiración es el pranayama, control de los sentidos, el pratyahara, la concentración o control mental, dharana, contemplación profunda, dhyana, y finalizamos con la iluminación, con el samadhi. El samadhi. Tengamos en cuenta esa expresión, el samadhi. Acá tenemos una representación del samadhi. El yoga está vinculado con otra creencia hindú, la reencarnación. Creen que el espíritu está atrapado en el cuerpo, por lo que buscan liberarlo para que pueda fusionarse con la energía que es Dios. A esta fusión con la divinidad se le llama samadhi. El yoga no es únicamente un conjunto de posturas y ejercicios físicos, sino que es una disciplina espiritual que pregona llevar el alma al samadhi, es decir, a aquel estado en el que lo natural y lo divino se convierten en uno. El hombre y Dios llegan a ser uno sin ninguna diferencia. Imagínense eso, mis hermanos. El hombre y Dios llegan a ser uno sin ninguna diferencia. La liberación del espíritu se lograría alterando los estados de conciencia, para lo que es necesario la meditación y las posturas del cuerpo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor respecto a querer ser como dioses? Así como está acá nos habla del samadhi y de la reencarnación. ¿Qué nos dice la palabra del Señor respecto a la reencarnación? Nos dice en Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta es la doctrina cristiana. Los hombres mueren una sola vez y luego al juicio. No hay reencarnación. Quien quiera seguir las doctrinas hinduistas está contradiciendo la doctrina cristiana. Acá vemos las 7 escuelas del yoga. El Raja Yoga, el Karma Yoga, el Nana Yoga, el Hatha Yoga, Laya Yoga o Kundalini Yoga, Hakti Yoga, Mantra Yoga. Cada escuela emplea un método distinto para desenvolver los chakras, pero todas pretenden llegar mediante un vacío interior, conseguido a través de la alteración de los estados de la conciencia a la realización de la propia divinización.
En el Hatha Yoga, uno de los más practicados en Occidente, los ejercicios físicos y las posturas están destinadas a condicionar la mente y entonar el cuerpo para experimentar un estado alterado de conciencia. Los ejercicios respiratorios que usan para controlar el prana, que supuestamente es la fuente de energía psíquica y el origen de todos los fenómenos extrasensoriales experimentados en los estados avanzados de las prácticas del yoga. El prana se localiza en los chakras, los cuales lo regulan. Y acá vamos a encontrar una descripción de los chakras. Qué imagen tan hermosa, ¿no? Qué imagen tan hermosa para quienes quieren seguir el yoga, el hinduismo. Acá tenemos los chakras que, según el hinduismo, los chakras son centros de energía inmesurables situados en el cuerpo humano. Según las doctrinas hinduistas son 6 chakras, pero las nuevas teorías, es decir, la New Age, la nueva era de finales del siglo XX, ahora indica que son 7. Y entre esos chakras tenemos que hay un chakra en la corona, hay un chakra en las cejas, no sé si ven mi cursor, hay un chakra en la garganta, un chakra en el corazón, un chakra en el plexo solar, un chakra sacral y otro en la raíz, en los genitales. Ahora la pregunta, ¿quieres crecer en iluminación? ¿Quieres acercarte a la luz a través del yoga? Pues te responde la misma palabra del Señor. No os maravilléis, pues también Satanás se disfraza de ángel de luz. Nos lo dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11:14. Vamos a ver qué es el Om. El Om es uno de los mantras más sagrados de las religiones dármicas. Simboliza el divino Brahman y el universo entero. Esta sílaba es considerada por los hindúes el sonido primordial, origen y principio de la mayoría de los mantras, palabras o sonidos divinos y poderosos. Ese Om es el símbolo de lo esencial en el hinduismo y significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. Es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso. Imagínense eso. El primer sonido del Todopoderoso, según los hinduistas, el sonido del que emergen todos los demás sonidos, ya sean de la música o del lenguaje divino. No sé si ven mi cursor, que es el Om, y viene la descripción de este símbolo que representa el Om. Acá tenemos, esto representa el estado infinito, la conciencia infinita o absoluta. No puede ser expresado por sonido, pero vamos a esta sección que nos explica que es el Maya, es la ilusión que nos impide alcanzar el estado infinito. Vamos a esta sección, es el estado de sueño. Tu experiencia, nos dicen los practicantes del yoga, tu experiencia del mundo sin estar plenamente despierto ni plenamente dormido, imagínense. Esta parte nos simboliza el estado consciente, estar despierto, experienciar la vida a través de los 5 sentidos. Y finalmente esta parte que nos habla del estado inconsciente, sueño profundo o muerte. Nos dice Rosa María Ramírez, ex maestra de yoga y quiromasajista, explicó a Ciprensa que una de las primeras cosas que se enseña en el yoga es un rezo u oración en donde se dice de manera repetitiva y alargando la palabra Om, la que vimos ahora. Esto ya es un llamamiento, dice ella, y subraya que de una forma muy sutil con nuestro cuerpo están adorando a deidades o al demonio, que en la práctica es lo mismo. Cada postura, también llamadas asanas, representa a una deidad o a un demonio, afirma Rosa María Ramírez en una entrevista a Así Prensa. Ahora vamos a ver a Joanna Michelsen, ex maestra de yoga, que luego se convirtió al cristianismo y dijo, el propósito de la meditación en todas las formas de yoga es poner la mente en blanco. Esto es terriblemente peligroso. Es como abrir la puerta de una habitación. Usted no tiene ningún control, ya que cualquiera puede entrar. Acá tenemos otra deidad
Ya vimos el Trimurti, donde hablábamos de Brahman, de Shiva, de Vishnu. Y acá estamos viendo a Parvati. Parvati es la esposa de Shiva. Miren esta mujer de la derecha haciendo, pues con esas posiciones muy similares a Parvati. El cristiano no debe tratar de poner su mente en blanco, ni hacer mantras o tener experiencias extrasensoriales. Una mente abierta a que entre cualquier espíritu sería fácilmente penetrada por el demonio. La oración cristiana, y en esto resalto, mis hermanos, de hecho hay hermanos que me escribieron cuando conocieron de esta charla, compartiéndonos, según ellos, la importancia de el yoga en la meditación, siendo cristianos, en la meditación y que tiene muchos beneficios. Mi respuesta para algunos de ellos fue que nosotros también meditamos, nosotros los cristianos meditamos, pero meditamos no como los seguidores del yoga, de estas deidades paganas, sino meditamos como cristianos en Jesús, frente al Santísimo, adorando al Señor. La oración cristiana, la meditación cristiana se centra en Jesucristo nuestro Señor, y nuestra mente es suya y se guarda solo para Él. ¿Qué nos dice el Señor respecto a la meditación? Nos vamos a los Salmos, al Salmo 63, 6. No es pecado meditar, pero lo que sí es pecado es meditar como nos enseñan otras doctrinas religiosas como el hinduismo, el budismo, el zen y otras prácticas religiosas. Nosotros meditamos como en este caso, como el rey David lo decía en este salmo: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Está meditando el rey David pensando en el Señor. El Salmo 19:15 nos dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Nosotros no dejamos nuestra mente en blanco para que entre cualquier espíritu. Si nosotros estamos frente al Santísimo y sencillamente no se nos viene a nuestra mente algún pensamiento, ni siquiera una palabra de amor al Señor, solamente digámosle al Señor: Señor, te amo, pero frente a Jesús, pensando en Jesús, no dejando nuestra mente abierta y mucho menos haciendo mantras como el hombre. Y por eso, mis hermanos, quiero compartirles la palabra del Señor, Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La meditación, por supuesto, tiene que ser únicamente orientada al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahora, mis hermanos, quiero compartirles este pequeño video. Van a escuchar la voz de un santo maravilloso, San José María Escrivá de Balaguer, mostrando su amor por la Eucaristía. Esto es meditación, esto es oración. Escuchémoslo, mis hermanos. Y él se esconde viniendo bajo el aspecto del pan y del vino, se esconden las especies sacramentales. Decidle muchas veces vosotros, con un acto de fe que os salga de dentro: Señor, creo que estás ahí realmente presente, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad. Señor, sé que vives, que estás ahí escondido por amor. Yo vendré a hacerte algún rato de compañía todos los días. Y hacemos la oración, hablamos. Y si no se os ocurre nada, decidle que no se os ocurre nada. Señor, yo sé esto, lo creo, te amo, espero en ti, auméntame la fe. No sé decirte nada, y ya estáis haciendo oración. Esa es nuestra meditación cristiana. Ahora veamos los conceptos de vital importancia que nos presenta la religión hinduista a través del yoga: el monismo y el panteísmo. ¿Qué es el monismo? El concepto de que todo es parte de una misma sustancia envolvente se conoce como monismo, y referido a Dios se llama panteísmo. Es una visión según la cual el Dios y el mundo son uno y solo. Dios es todo y todo es Dios. En consecuencia, todos los seres serían parte de la divinidad. Tanto el monismo, es importantísimo esto, tanto el monismo como el panteísmo son teorías claramente contrarias a la fe católica. En el hinduismo existe una realidad única,
y todo lo demás es una ilusión o maya. Es decir, el universo es entendido como una energía eterna, divina y espiritual, donde todos los entes que existen, incluyendo los humanos, son sus extensiones. El yoga es la vía que lleva al practicante, en este caso varón, yogi, y la mujer, yogini, a unirse con esa energía cósmica. Es decir, que el Brahman es todo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor respecto a ese tipo de espiritualidad? Nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Nos lo dice claramente el Señor en el Salmo 139, 7. Y acá se refiere el Señor a su omnipresencia, no que Dios es todo. Si nosotros cogemos una piedra, esa piedra no es Dios. Yo no soy Dios. Mi hermano no es Dios. Dios es uno solo, es uno solo. Y repito el Salmo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Pero lo claro es, mis hermanos, que nosotros como cristianos sabemos que el Señor está en todos lados, pero no lo es todo. Hay un solo Dios. Importante traer las palabras del Swami Vivekananda, donde dice que el bien y el mal son uno y lo mismo. Tengamos claro ese concepto, que ahorita vamos a verlo desde la palabra del Señor. El bien y el mal son uno y lo mismo. Y otra que dice este Swami, el control perfecto del prana le hace a uno Dios. Imagínense, le hace a uno Dios. A esto responde la palabra del Señor en Isaías 5:20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. También nos dice la palabra del Señor en Isaías 14:13. Subiré a las nubes, subiré a las alturas de las nubes, seré igual que el Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Es como nos muestra la caída del ángel, que nos lo muestra Isaías 14:13. Cuando dice, subiré a las alturas, y después nos muestra que ha sido derribado al Seol. Interesante lo que nos presenta San Agustín. Nos dice, desprecia el mundo exterior y entra en ti mismo. Y hasta ahí, perfecto con nuestros hermanos que practican yoga. Desprecia el mundo exterior y entra en ti mismo. Pero nosotros los cristianos vamos más allá. Sigue. Sin embargo, prosigue. No te quedes allí, sino sube por encima de ti mismo, porque tú no eres Dios. Él es más profundo y grande que tú. Eso nos lo dice San Agustín, son las enseñanzas de San Agustín. Y ahora nos vamos, mis hermanos, a ver este documento. Es un regalo de nuestra Santa Iglesia Católica. Es Orationis Formas, la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Importantísimo que ubiquemos este documento, que lo consultemos. Este documento fue publicado en 1989 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmado por su entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, y aprobado por San Juan Pablo II. Se conoce con su inicio en el latín, Orationis Formas, y se trata, como su mismo título indica, de una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. En este documento encontramos en el numeral 12 que se debe tener prudencia con la práctica de métodos orientales inspirados en el hinduismo y en el budismo, y nos dice de manera clara y expresa, propuestas u otras análogas de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales deberán ser continuamente cribadas con un cuidadoso discernimiento de contenidos y de método para evitar la caída en un pernicioso sincretismo. Cribadas es cernir, ahí hace referencia al discernimiento, separar lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Y el sincretismo se refiere a ese término que nos muestra como una amalgama de religiones o un híbrido de religiones. Y en eso Occidente, bueno, cae mucho en el sincretismo. Es como ir haciendo mercado.
me gusta esto del cristianismo, esto me gusta del hinduismo, esto me gusta del islam, incluso esto me gusta del ateísmo. Es como haciendo mercado, esto me gusta y esto no me gusta. Entonces, hacer ese híbrido de diferentes religiones nos lleva a un sincretismo. Ahora vamos a ver, mis hermanos, respecto a la meditación. Esta carta responde a una preocupación de los pastores de las comunidades cristianas por el interés que han suscitado en estos años diversas formas de meditación ligadas a algunas religiones orientales y a sus peculiares métodos de oración. Interés que hacía precisos criterios seguros de carácter doctrinal y pastoral. Vámonos a esto. El documento insiste en que se refiere a la cuestión de valor que pueden tener para los cristianos formas de meditación no cristianas y más específicamente habla de los métodos orientales. Miremos en esta imagen que me parece terrible cuando entendemos que la práctica del yoga es no solamente una práctica física y de respiración y de meditación, sino que tiene un trasfondo espiritual y ya lo hemos visto. Imaginemos la contaminación espiritual que está teniendo esta mujer y por supuesto su bebé también, un bebé que está en el vientre y recibiendo ya estas cargas espirituales. Este mismo documento, esta carta a los obispos en el numeral 14, nos explica que la sola noción de que los seres humanos se unan con una conciencia cósmica divina contradice las enseñanzas de la Iglesia. También nos dice, para aproximarse a ese misterio de la unión con Dios, que los padres griegos llamaban divinización del hombre, y para comprender con precisión las modalidades en que se realiza, es preciso ante todo tener presente que el hombre es esencialmente criatura y como tal permanece para siempre, de tal forma que nunca será posible una absorción del yo humano en el yo divino, ni siquiera en los más altos estados de gracia, ni siquiera en los más altos de santidad. El padre James Madhyakal, o James Madhyakal, es nacido en la India y es un padre que es un padre carismático, nacido en la India, ordenado en 1973, y predica en los retiros alrededor de todo el mundo el peligro del yoga. Él nació en la India, conoce muy de cerca el yoga y todas estas prácticas religiosas escondidas y que llevan también al ocultismo. Y él prende las alarmas alrededor de todo el mundo, denunciando estas prácticas que son religiosas y con engaño y que se muestran como prácticas físicas. Y dice el padre Madhyakal, es triste que algunos promotores del yoga, reiki o de otras disciplinas o meditaciones distorsionen algunas citas bíblicas al citarlas aisladas para corroborar sus argumentos tales como sois templo de Dios, el agua viva fluye en ti, estaréis en mí y yo estaré en vosotros. Ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Sacando de contexto, por supuesto, estas frases de la Biblia. Por supuesto, una frase sacada de contexto es un pretexto para engañar. Acá tenemos el padre James Madhyakal. El yoga es la religión del anticristo, y lo dice él, nacido en la India. Conoce muy de cerca el yoga. El yoga es la religión del anticristo, el hombre que se hace Dios. Y por primera vez en la historia está siendo practicada frenéticamente en el mundo occidental y en América. Recordemos el final del video que proyectamos al principio. No sé si recuerdan la fecha que nos establecieron la Organización de Naciones Unidas, que es el Día Internacional del Yoga. Increíble. Vamos a ver si de pronto también nos permite la Organización de Naciones Unidas tener el Día Internacional de la Eucaristía. Muy al contrario, estamos seguros que muchos cristianos el Día Internacional del Yoga se van a los parques un domingo dejando de asistir a la Sagrada Eucaristía por ir a invocar deidades a través de mantras y asanas y demás. Es ridículo, dice el padre James Madhyakal, es ridículo que maestros del yoga lleven incluso una cruz o algún símbolo cristiano. Engañan a la gente diciendo que el yoga no tiene nada que ver con el hinduismo y dicen que es solo cuestión de aceptar
a otras culturas. Otros han intentado enmascarar al yoga con apelativos cristianos, denominándole yoga cristiano. Mis hermanos, no hay yoga cristiano, hay cristianos que practican yoga. Y esto, y cito textualmente, incluso el documento del 8 de enero del 2015 de Así Prensa, donde el padre James Madjakal hace estas afirmaciones, porque no quiero que quede en el contexto que es que yo personalmente estoy haciendo una afirmación en contra del yoga. No, es un sacerdote que conoce muy de cerca esta práctica del yoga. También nos dice en este mismo documento de Así Prensa, es una pena que el yoga se haya expandido tan frenéticamente desde los jardines de infancia hasta todo tipo de instituciones de medicina, psicología, etcétera, llamándose a sí mismo ciencia, cuando no lo es en absoluto, y se está vendiendo bajo la etiqueta de terapia de relajación, autohipnosis, visualización creativa, centering, etcétera. Acá tenemos que hacen niños haciendo yoga, por Dios, que hacen niños recibiendo esas contaminaciones, esas cargas espirituales desde pequeñitos. Pues ¿cómo no lo van a hacer si los mismos padres dan ejemplo para que hace un niño relajándose, por Dios? Un niño relajándose, mire, haciendo asanas, posturas de yoga. Miremos acá posiciones como la de Shiva, Parvati, Vishnu, Brahman. En el 2003, el Consejo Pontificio de la Iglesia Católica para el Diálogo Interreligioso publicó este documento que lo mostramos acá a la izquierda, que se llama Jesucristo portador del agua de la vida, donde se ubica al yoga como una de las muchas prácticas de la New Age, nueva era, y que afirma este documento, es difícil de reconciliar con la doctrina y la espiritualidad cristiana. En el numeral 3 explica por qué el yoga no ayuda a la meditación y oración cristiana. Dice textualmente, para los cristianos, la vida espiritual consiste en una relación con Dios que se va haciendo cada vez más profunda con la vida de la gracia, en un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos. La espiritualidad para la nueva era significa experimentar estados de conciencia dominados por un sentido de armonía y fusión con el todo. Eso nos lo dice el numeral 3. También nos dice, así, mística no se refiere a un encuentro con el Dios trascendente en la plenitud del amor, sino a la experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo, un sentimiento exultante de estar en comunión con el universo, de dejar que la propia individualidad se hunda en el gran océano del ser. ¿Qué nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco? Él denunció que el yoga jamás se podrá enseñar a un corazón a sentir. El yoga jamás podrá enseñar a un corazón a sentir la paternidad de Dios, nunca. Ni un curso de espiritualidad zen lo volverá más libre para amar, ya que este poder solo lo tiene el Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña a amar? Y contestaba, tú puedes hacer 1000 cursos de catequesis, 1000 cursos de espiritualidad, 1000 cursos de yoga, zen y todas esas cosas, pero todo eso nunca será capaz de darte la libertad de hijo. El deseo de llegar a ser Dios es el primer y el segundo pecado en la historia de la creación, según está registrado cronológicamente en la Biblia. Nos lo dice Isaías 14:13 y ya lo habíamos leído en una diapositiva anterior. Tú decías en tu corazón, el cielo escalaré, encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la asamblea me sentaré, en lo último del norte, subiré a las alturas de las nubes, seré igual que el Altísimo. El camino cristiano de la unión con Dios obedece a una relación entre dos personas, y en este sentido se entiende la divinización del hombre. Hay que tener presente que el hombre es esencialmente criatura, y como tal permanecerá para siempre, de manera que nunca será posible la absorción del yo humano en el yo divino, ni siquiera en los más altos grados de santidad o gracia. La serpiente le dijo a la mujer,
no moriréis. Antes bien, Dios sabe que en el momento en que comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Nos lo dice la palabra del Señor en Génesis 3, 4, 5. Por otro lado, en el cristianismo, a través de la revelación contenida en la tradición y en las Sagradas Escrituras, se conoce la verdadera naturaleza del hombre como creación única de Dios, hecho a su imagen y semejanza, y que ni el hombre ni el universo creados son divinos. En el hinduismo, el bien y el mal son ilusorios, el maya, que ya hicimos referencia, y por lo tanto inexistentes, mientras que en el cristianismo el pecado significa una transgresión de la ley de Dios y el rechazo de nuestro verdadero bien. Además, es inseparable para nuestra fe porque es la razón por la que necesitamos un Salvador. La encarnación, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús son para los cristianos medios de salvación, es decir, para liberarnos del pecado y de sus consecuencias. El hombre está distanciado de Dios y necesita la reconciliación. La solución es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la muerte de Jesús en la cruz, Dios ha reconciliado consigo al mundo. Ahora llama a los hombres a recibir en libertad todos los frutos de su salvación, solo a través de la fe en Cristo. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La elevación es don de Dios, un don que puede ser concebido solo en Cristo a través del Espíritu Santo y no por nuestras propias fuerzas, prescindiendo de su revelación. Importantísimo lo que nos dice acá. La unión con Dios se lleva a cabo sobre todo por el bautismo y la Eucaristía. Para el cristiano, el modo de acercarse a Dios no se fundamenta en una técnica, ya que la auténtica mística cristiana nada tiene que ver con la técnica, es siempre un don de Dios del cual se siente indigno quien lo recibe. También nos dice este documento, en la oración el hombre entero debe entrar en relación con Dios y por consiguiente también su cuerpo debe adoptar una postura más propicia al recogimiento. Por supuesto, no el recogimiento de esta figura central que tenemos acá, el recogimiento de todo el cuerpo, sino el reconocimiento del hombre, su espiritualidad y su amor por Jesús. Esas posturas de oración, miremos esas posturas de abajo. Uno parece, la señora de la izquierda parece un signo de interrogación y la imagen central, por supuesto, que es un total recogimiento físico. Pero este documento nos lleva como lo reitero, en la oración el hombre entero debe entrar en relación con Dios y por consiguiente también su cuerpo debe adoptar la postura más propicia al recogimiento, a la oración. Miremos esta, la palabra del Señor, segunda de Timoteo 4:3. Primero quiero decirles que este personaje que vemos acá es el Yogi Bhajan, maestro de Kundalini Yoga. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor respecto a este tipo de maestros? Nos dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Más claro y profético no puede ser la palabra del Señor en este caso. También que nos dice Mateo 23:8, nos dice, pero vosotros no dejéis que os llaméis maestros, no llamemos a nadie maestros, por supuesto, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Santiago 3:1 nos dice, hermanos míos, no querráis ser todos maestros, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Y para finalizar, mis hermanos, vamos a ver ese testimonio, un video muy corto, del padre Marie Berlin, Jacques-Marie Berlin, el padre José María, hoy llamado el padre José María, de origen belga. Hoy en Francia es prior de una comunidad católica, y este sacerdote transitó por el yoga muy de cerca a un gurú y vivió una conversión espectacular. Entonces, sin más, mis hermanos, los dejo con este video y así vamos finalizando nuestra charla de hoy.
La búsqueda de sentido, la búsqueda de lo absoluto, llevó al padre José María Jacques Berland para esa época a hacer la gran inmersión en el gran todo. Iniciando en las prácticas ascéticas orientales, el yoga, la meditación trascendental, fue en la India donde profundizó su conocimiento sobre las tradiciones religiosas del hinduismo y del budismo. Siendo llevado más adelante a las prácticas esotérico-ocultas, nos cuenta hoy su experiencia y la confrontación con la verdad de aquel que vino a buscarlo al otro extremo del mundo, Cristo. Sacerdote de origen belga, doctor en filosofía y teología, ahora es prior de la comunidad monástica de la familia de San José en Francia. En el 68 tenía 20 años. Era la época de la exuberancia, de la gran revolución cultural. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento me dejé llevar por esa ola. Me orienté hacia las propuestas de Oriente que en este momento invadían el horizonte francés, y no solo el de Francia, sino el de la cultura occidental. A pesar de haber recibido una sólida educación cristiana durante mi infancia, arrastrado, a pesar mío, por el gran movimiento de protesta de las estructuras de la sociedad de la época, fue un afiche publicitario sobre la meditación trascendental que me llevó a iniciarme en la meditación que proponía. Una técnica que se presenta como una vía simple, fácil y eficaz para llegar a estados superiores de conciencia, que llevan a una autorrealización plena. Es así como me convertí yo mismo en un iniciador de esta técnica de meditación. Conocí al gurú Maharishi Mahesh Yogi, gurú de los Beatles, a quien le simpaticé y recíprocamente. Le pregunté si me podía quedar con él, porque para mí se trataba realmente de una búsqueda de sentido. Yo quería ir hasta el fondo de este proceso que yo había comenzado practicando la meditación trascendental. Él me llevó como su discípulo, se podría decir en un lenguaje occidental, su secretario personal, pero era mucho más que eso, porque esta función tiene una dimensión espiritual. Fue así como con él le di casi 3 veces la vuelta al mundo, pero principalmente pasé durante 4 años largos periodos en los ashram del Himalaya, donde pude profundizar tanto en la doctrina hinduista y como en la budista, y sobre todo sobre las prácticas que conducen a las famosas experiencias del samadhi, el moksha, del nirvana y del satori. Digámoslo en 2 palabras, ya que para la tradición oriental, a la que Occidente se volcó en esos años, para estas tradiciones no hay Dios trascendente personal, pues es aquel al que se trató de eliminar. Por lo tanto, es un divino inmanente, una energía divina impersonal. Todo sería divino por naturaleza. Todo lo que existe sería de naturaleza divina. Si todo es divino, es una energía impersonal en la que tengo que sumergirme, en la que debo ahogar mi yo personal, para lograr esta experiencia de fusión con el gran todo. Es efectivamente una experiencia fascinante, y puesto que yo pude vivirla en varias ocasiones, ¿en qué es ella fascinante? Esta pasa por un conjunto de técnicas físicas, respiratorias, psíquicas, de concentración ya sea mental o visual, que están diseñadas para eliminar cualquier actividad del sujeto. Pongámoslo claro, no hay más sujeto que de verbo alguno. Me muevo, pues bien, basta con no moverme más. Tomando una posición como la del loto, se puede mantener una inmovilidad perfecta. No me muevo más, pero aún estoy respirando. Pues bien, basta controlar la respiración hasta que ya no sea sino un velo. Prácticamente nada, por el pranayama.
pero esto no me impide pensar. Entonces se debe dominar el pensamiento para conseguir eliminarlo por medio de una especie de un estado de trance a través de la repetición de mantras o por medio de la concentración visual, hasta que finalmente ese yo desaparece. Efectivamente, la fascinación de la experiencia es que no hay más sufrimiento posible puesto que ya no hay más un yo. Lo que me perturbaba en la relectura de estas experiencias es que renunciar al sufrimiento es sin duda muy atractivo, pero también implica renunciar a conjugar el verbo amar, porque si yo no puedo sufrir más, yo no puedo amar más. No hay más yo conjugando el verbo amar. En verdad me preocupaba mucho. Y es un punto sobre el cual quiero insistir, porque creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo que implica, y sí que implica, que el amor es una ilusión. Para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor, como el odio, mantiene la ilusión de alteridad del otro. Si bien Occidente no va hasta este radicalismo, pretende que uno puede unirse a la experiencia de inmersión en la gran energía, en el gran todo, diciendo que esta energía se manifiesta como amor. Estoy envuelto en el amor, en el calor del amor. Pero entonces el amor no es una persona. ¿Es una gran energía en la que el hombre pretende que puede sumergirse? Allí hay evidentemente un problema, porque si yo experimento que soy amado, entonces yo soy amado por alguien, por una alteridad, siendo el amor la perfección de la relación entre dos personas que eligen libremente acogerse mutuamente. Y ahí nos encontramos con otro lenguaje, el lenguaje judeo-cristiano, donde un padre me ama con un amor infinito. Y este amor subsistente es el Espíritu Santo, que es una persona. De lo contrario, no puedo hablar de amor. Se necesitan dos para el amor. Yo diría que no hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. Solamente hay yoga y yoga. El yoga tal como lo practicábamos hacía parte de una gran liturgia. Mientras que aquí, muchos occidentales hacen yoga como ejercicios de relajación. Dicho esto, cuando le dije al gurú en un viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo, pero esto no evitará que el yoga haga su efecto. Lo cual es muy significativo. El efecto del yoga está en contra de la actitud cristiana, que es el de la acogida del otro, dejarse descubrir por el otro y dejarse personalizar por el encuentro con el otro. No satanizo el hinduismo, pues hace parte de las grandes tradiciones religiosas que son la expresión de esta búsqueda humana de Dios. Y donde quiera que el hombre busque la verdad, el Espíritu Santo está secretamente presente. Entonces, fue ahí que el Señor me vino a buscar, en esta duda ante los caracteres ilusorios del amor. Y un día, un médico naturista fue a visitar al gurú porque nuestros cuerpos estaban bastante maltratados por el intenso ejercicio que realizábamos allí. Este naturista era cristiano, y como yo era el secretario personal del gurú, aunque no se le llama así, debía pasar por mí para encontrar al gurú. Entonces, en espera de la reunión, nos pusimos a conversar, y él me preguntó, ¿usted fue un cristiano? ¿Usted está bautizado? Le dije, claro. ¿Y usted era un cristiano? Pero hoy, ¿quién es Jesús para usted? Y entonces, esta experiencia es difícil de expresar, pero percibí intensamente la presencia de Jesús que me preguntó, Hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar? Me di cuenta que era amado incondicionalmente.
que no había ninguna sombra de juicio en la mirada, en la presencia que estaba allí cerca de mí, que no era sino compasión y misericordia. Y de repente, Dios mío, me encontré de pie, pero con una fuerza increíble, y de pie entendí, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sí, yo sabía efectivamente que en realidad ya no estaba en mi lugar al lado del gurú después de semejante experiencia. Así es como Jacques Verlaine, ayudado en la práctica por la providencia divina, abandona el ashram de India y al gurú Maharishi Mahesh Yogi. Toma un avión a Europa, a Bélgica, teniendo como único equipaje un maletín con algo de ropa y sus papeles. Ya no tenía nada, pero en realidad lo tenía todo, puesto que tenía al que había ido a buscar al otro lado del mundo, aquel al que mi corazón deseaba encontrar, este Jesús que me hace vivir aún hoy. Aunque no me había atrevido a confiarme a los representantes de la iglesia, participaba, sin embargo, todos los días en la Eucaristía que prolongaba en un tiempo de adoración, sin olvidar el rosario. Solo progresivamente fue que tomé conciencia de una enajenación sutil a raíz de este trabajo con esas entidades, sobre todo cuando un día se manifestaron. Como cada día, asistía a una Eucaristía al mediodía. Y ahí que en el momento de la elevación, por Él, con Él y en Él, escucho a estos famosos ángeles sanadores blasfemar vergonzosamente de Cristo presente en este sacramento. Estaba petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, abusado. Al final de la celebración, busqué al sacerdote en la sacristía y le conté mi historia. Y me respondió, eso no me asombra. Soy el exorcista de la diócesis. Y este detalle es muy importante. Iba todos los días a misa y no pasaba nada. Los espíritus, las entidades se ocultaban. Sabía muy bien que allí era mejor quedarse quieto. Pero la autoridad que reposaba en este sacerdote los obligó a rebelarse para poder hacer la gran limpieza. Se imaginarán que no estaba nada orgulloso. Pude allí mismo depositar todos estos poderes a los pies de la cruz de Jesús. Dame mi pollito. Lo que se logró con oraciones intensas y un largo periodo de convalecencia que fue muy importante. Oye. Pimpollo. Fue por la autoridad del nombre de Jesús Salvador y en la fuerza de su Espíritu Santo, invocado con hermanos en la fe, que fui liberado de estos obstáculos que asfixiaban mi corazón, mi alma y agotaban mi cuerpo. A pesar de todos estos extravíos, la llamada a sacerdocio maduraba en mi corazón desde mi regreso de la India. Decidí esta vez abrirme a la iglesia y tomar el tiempo necesario para releer y comprender toda mi historia a la luz del Evangelio. Es así como después de 10 años de estudios filosóficos y teológicos, Jacques Verlaine es ordenado sacerdote en 1983 y se orienta hacia una vida monástica en la comunidad de la familia de San José. Allí se compromete definitivamente en 1991 bajo el nombre de Padre José María.
Después de 20 años de trabajo y de silencio sobre su historia, da testimonio hoy de la obra de Dios en su vida alrededor del mundo. Lucas 15:18 nos trae este relato en el que el Señor acoge al hijo pródigo. Es el Padre misericordioso. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Mis hermanos, pues en esta charla hemos querido compartirles un poco desde la fe cristiana qué es el yoga. Por supuesto, mis hermanos, no tratamos de presentar ni un tratado en profundidad, ni mucho menos, sino es apenas un barniz de lo que es esta práctica que es de base espiritual netamente, y que a través del engaño acerca a muchos a una práctica supuestamente física, pero que ya lo conocemos desde la palabra del Señor, desde la enseñanza de la misma iglesia, que es contraria a nuestra fe, a nuestra doctrina cristiana católica. Pues mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta charla, en este compartir acerca de el conocimiento, en este caso, del yoga como parte de desenmascarar la nueva era. Mis hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir los micrófonos. Perfecto, mis hermanos. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Me parece una excelente charla la que acaba de tener Antonio. Y pues bueno, solamente quería decir que hay una batalla que se está librando en este momento en contra de nuestra Iglesia Católica, y esa lucha se puede ver a través de los medios de comunicación. No hace muchos días estaba viendo una película de los Avengers, una película de Marvel, una película de Disney, y pues bueno, pues aparentemente es muy inocente, ¿no? Y está hecha con el ánimo de entretener a los niños. Pero si uno ve la película con detenimiento, uno se da cuenta que hay escenas, hay diálogos donde van en contra de la fe cristiana, en contra de la fe católica, y entonces yo les pido que tengan mucho cuidado con lo que ven los niños, incluso con lo que leemos, con lo que podemos ver nosotros como adultos, pero estas enseñanzas, este New Age, como decía Antonio, estas ideas se están implantando en las nuevas generaciones, en los niños, y pues por eso la necesidad de tener firmes las convicciones, no dejarnos mover a este tipo de creencias del New Age, donde pues definitivamente lo que buscan es apartarnos de la fe en Jesús, en Cristo. El otro día hablaba con una persona y me decía, es que todo es igual. Me decía, todo es igual. Yo, Buda, Jesucristo, hablar de cualquiera de estos personajes, da lo mismo. Yo le decía, mira, son personajes bastante interesantes, muy importantes tal vez en cada religión, pero hay una cosa que hace Jesucristo que no hace ningún otro,
Y entonces se quedó mirándome como, ¿qué? Si todos creemos en lo mismo. Le dije, ninguno te da el perdón de los pecados. Los demás pueden ser unas guías espirituales, haber hecho unas excelentes obras de vida, pero el único que perdona los pecados es nuestro Señor Jesucristo, y es definitivamente el milagro más grande que existe para nosotros como humanos, y es nuestra fe cristiana. Entonces yo los invito a que no nos dejemos orientar por estas nuevas ideas que, como les digo, están cayendo permanentemente, nos están transmitiendo permanentemente a través de los medios de comunicación a los niños, y lamentablemente es lo que les ponen a los niños para que vean y se entretengan, pero hay una carga muy fuerte de este tipo de filosofías. Bueno, Ángelo, muchas gracias. Ángelo, muchas gracias. Y hace ahorita alusión a Avengers. Y cuando vimos esa deidad pagana, Vishnu, si la vieron de color azul, pues recuerdan la película Avatar, que fue tan famosa. Pues Avatar hace alusión a esa deidad, Vishnu. Y Avatar es supuestamente, según los hindúes, la encarnación terrestre de Vishnu, de ese Dios. Entonces, los medios de comunicación también nos están bombardeando permanentemente con esto. Yo quiero, si me permiten, leer algo de lo que escribieron en el chat. Dice Azucena Correa: yo practico yoga y me siento muy bien, siempre pidiendo al Señor bendiga mi rutina. Pues vamos a orar, Azucena, vamos a orar por ti. Espero que finalizando esta charla y después de conocer el testimonio del padre Perlán, y después de tener un poquito más en contexto lo que es el yoga y la implicación espiritual que tiene esto y que va contraria a nuestra doctrina católica, espero que te puedas acercar mucho más al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único y verdadero Dios, Jehová y Cristian. Perfecto. Azucena dice: el padre de Solca de Quito, no recuerdo el nombre, él practica yoga. Es una triste realidad, mis hermanos, en muchas comunidades religiosas se practica el yoga. Es muy conocido que sacerdotes en seminarios también, monjas, practican el yoga como relajación. Es un engaño del maligno. Recordemos quién es el engañador, quién es el tentador. Y hay un engañador, y ese engañador quiere ponernos a un nivel en el sincretismo, en el panteísmo, en el monismo, y que vayamos como haciendo mercado, ¿no? Esto sí me gusta de la Iglesia Católica, esto no me gusta, y comunidades religiosas, entre esas, bueno, no vamos a hablar de ninguna comunidad en específico, pero hay una que se escucha reiteradamente que propicia estas prácticas que son anticristianas. Nos dice Azucena. Es que, Antonio, perdóname, pero es que creo que no existe una persona, o mejor, existen personas existen personas que deciden acudir a este tipo de creencias, pensando que no existe dentro de la Iglesia Católica encontrar una paz con Dios de forma directa, y por eso se van a ese tipo de creencias, o ese tipo de pensamientos alternativos, cuando en realidad si uno se centra en Jesucristo, su mensaje y su enseñanza, pues hay mucho de filosofía, hay mucha concentración, es un universo increíble lo que uno puede encontrar dentro del Señor Jesucristo. Entonces yo, ¿a qué voy? Que tal vez es falta de conocimiento en los evangelios, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que impulsa a las personas a caer en estas nuevas creencias. Gracias, Ángelo. Azucena Correa está conectada todavía porque ella quiere plantear algo. Dice: por favor, quiero comentar algo antes de comenzar a practicar ejercicios de yoga. Fui a Quito a una charla de los chakras y prácticas de ejercicios de yoga con el padre seguidor del padre Dávila. Me quedé tranquila al saber que ellos practican ejercicios de flexibilidad que enseña el yoga. Mis hermanos, la invitación personal que les puedo hacer es a que hagamos ejercicio sano. Es también cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, pero sin invocaciones a deidades,
paganas, a deidades paganas que son ni más ni menos que demonios. Es decir, si yo voy a adoptar la posición de flor de loto, ya sabemos a quién estamos invocando. Entonces, ¿a quién vamos a invocar? ¿A Shiva, a Parvati, a Vishnu, a Brahman o a 330 millones de deidades que tiene el hinduismo? Entonces, la invitación, hagamos ejercicio, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero hagámoslo haciendo el rosario y no en posiciones que son los asanas, y mucho menos haciendo invocaciones a través de sonidos como los mantras, como el Om, que ya lo desgranamos. También, permítanme, Isabelita y Pablito dice, sí, es muy triste que el padre Edgar incluso ha escrito libros sobre el yoga y no solo lo practica, sino que influye en los pacientes en esta práctica que confunde a los cristianos. Maravilloso, Isabelita, que puedas compartirnos esto. Es una realidad, y Dios permita que, bueno, que la verdad te llegue a este sacerdote, no por ser sacerdote es poseedor de la verdad. De hecho, bien lo sabemos, el maligno obra mucho más fuerte dentro de la misma iglesia y con nuestros propios ministros porque ahí hace más daño. Entonces, tenemos que orar por nuestros sacerdotes para que retomen el camino. De Lorena. Lorena dice, opinando sobre el tema del envío de los ángeles a los hogares. Por supuesto, ese es un tema que vamos a abordar en una siguiente charla. Vamos a hablar de Reiki, vamos a hablar de los ángeles, vamos a hablar de las proyecciones y los viajes astrales, de las constelaciones familiares, de la telepatía, de la telequinesis, del control mental del método Silva. Vamos a hablar de la ley de la atracción que nos presentan los libros del secreto. Vamos a hablar de todas estas, del Reiki, de tantas fases que tiene la nueva era, la New Age. Vamos a Mi hablar. amor, ¿Sí? perdón, yo quiero comentar también una experiencia personal que muy seguramente, o bueno, a muchas personas también les ha pasado. Yo hace muchos años atrás, en esa búsqueda de Dios, crecí en familia católica, cristiana, y en esa mayor búsqueda de Dios, búsqueda de paz, de tranquilidad, me desvié por ese camino. Yo practiqué el yoga, lo que llamaban ahí el Raja Yoga, fui a que me hicieran sesiones de Reiki, pero no sabía, para ese entonces no tenía ni idea, pues, de todo lo que acabas de comentar ahorita, de que se están invocando deidades paganas, que es todo lo contrario a nuestra fe cristiana, y lo hacía con la mejor de las intenciones y pensaba en mi ignorancia que estaba buscando a Dios, que estaba encontrándome con Dios. Y pues todo lo contrario, y pensaba que encontraba tranquilidad, pero seguía exactamente igual. Lo curioso es que en el interior, en mi interior, yo sentía que quería siempre volver a la Iglesia Católica, yo sentía que quería volver a la Eucaristía y estar en la Iglesia, pero en la Iglesia Católica. De alguna manera me aburrió el Raja Yoga, me aburrió después el Reiki, todo me aburría y por alguna extraña razón yo siempre volvía a mis prácticas católicas. Incluso también estuve en iglesias de nuestros hermanos separados porque sentía una búsqueda y una sed de Dios y de tranquilidad y de paz, en la que estamos todos. El planeta entero quiere tener paz, tranquilidad, estar relajado, tener su cuerpo en forma, pero finalmente, y gracias a Dios, y lo entendí viendo el video de la conversión del sacerdote que vimos al final, que el Espíritu Santo ve esa intención, esa intención que tenemos de búsqueda de Dios, no búsqueda de cualquier ser o cualquier Dios con minúsculas, sino de nuestro verdadero Dios, nuestro Creador. Entonces, de alguna manera, Él me atrajo nuevamente a la Iglesia Católica, hice retiros espirituales de nuestra Iglesia Católica, hice el retiro de Maús, hice el retiro mi amor, ¿me recuerdas? El de los padres jesuitas de la Javeriana, que son los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Los ejercicios.
los ejercicios ignacianos. Y empecé a conocer mucho más mi iglesia católica, porque nosotros los católicos somos muy tibios, y creo que hoy en día ha estado cambiando y ha tenido una evolución la iglesia católica, y tenemos que estar en eso y tenemos que apoyarla y ayudarla en ese sentido. Y pues yo tristemente caí en eso, pero gracias a Dios estoy nuevamente y muy de lleno, y gracias también a mi esposo, muy de lleno en, pues, en nuestra iglesia católica, sirviendo incluso, pues, pobremente, porque para Dios deberíamos entregarlo todo. Y le damos más importancia a un montón de cosas que tiene el mundo, pero este es el camino. Y aquí vamos, aquí estamos con Dios, y le doy gracias a Dios que me retornó al camino que... Pues amor, gracias por compartir tu testimonio, y dijiste una palabra clave en esto, y es que somos tibios. Tristemente, cuando yo digo los cristianos, por supuesto estamos hablando de nuestra iglesia cristiana, que es nuestra iglesia católica, que somos los cristianos verdaderos, esa iglesia fundada en Mateo 16:18, Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí estamos refiriéndonos a nuestra iglesia santa y católica. Pero los católicos somos tibios, y al respecto la palabra del Señor nos habla en Apocalipsis 3:16, cuando nos habla de la tibieza. ¿Qué es para el Señor esa tibieza? Mateo 3:16 nos dice: pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Esto es abominable a los ojos del Señor, ser tibios. Ser tibios es no vivir con amor nuestra fe cristiana. Seguir a Cristo debemos hacerlo con intensidad, con amor, no de manera tibia. El Señor lo dice ahí: cuando lo seguimos con tibieza, Él nos vomita de su boca. Nos lo dice Apocalipsis 3:16, mis hermanos. Antonio, Sí, Lorena. buenas noches. Buenas noches, Lorena. Quiero agregar algo al tema del yoga. Tengo familia muy cercana, un tío practicante del yoga de muchos, muchos años, consagrado a ese tema. Y claramente el yoga, dentro de sus ejercicios, no solamente lleva cuando decimos que abrimos esos espacios a esas entidades espirituales que puedan empezar a permear, es porque ahí entra todo el tema de las cartas astrales, porque empieza toda esa práctica del uno querer controlar el futuro y la vida de uno a través de la carta astral. Total. Entra todo el tema, ellos también tienen todo el tema de lectura de mano, porque a través de la lectura de mano, entonces, que la vida larga, que la vida sentimental, que la línea de la vida, no sé qué, todo lo que supuestamente, cuántos hijos, en fin, todo le cifra a uno absolutamente lo que esa ansiedad del ser humano a querer controlar y saber qué va a pasar, ¿no? Que es lo contrario a lo que nos enseña la doctrina o la palabra de Dios, básicamente es en abandonarnos en Cristo. Que sea Él el que hace la labor en uno. Entonces, el entender ese abandono en Cristo es totalmente contrario a eso. Y el yoga lleva mucho al individualismo, mientras que nuestra doctrina o lo que nos enseña la palabra de Jesús va es al servicio al otro, ¿no? Al darse al otro. Y nos habla de la figura del amor como esa relación, esa alteridad que hay, esa relación con el otro, el poder amar al otro, no amar al Dios impersonal. Amamos al Señor y representado en Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que estás diciendo, Lorena, importantísimo, de esos otros aspectos del yoga, que es la adivinación y todo, y que la palabra del Señor nos habla con claridad en Deuteronomio 18:10, donde nos dice, si me permiten: no haya en medio de ti quien queme en sacrificio a su hijo o a su hija, ni quien practique la adivinación, Lorena, tú lo estás diciendo, el sortilegio, la superstición, el encantamiento, ni quien consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni quien interrogue a los muertos, pues todo ello es abominable a los ojos del Señor tu Dios. Lo dice claramente la palabra del Señor. Entonces, vamos a dejar tema para el próximo encuentro, que vamos a seguir desgranando un poco la nueva era con
con más aspectos de la nueva era. Vamos a entrar a lo que es el Reiki, la adivinación y todas estas prácticas que tienen una línea divisoria que es a veces muy difusa al ocultismo. Lo vimos en el testimonio del padre Jacques Berlan. El padre Berlan inició en el yoga y después entró al ocultismo. Lo vamos a ver en las siguientes charlas, cómo él entró al ocultismo. Hay una línea divisoria muy difusa entre estas prácticas religiosas paganas y el ocultismo. Y lo vamos a ver en siguientes encuentros, mis hermanos. No sé si haya de pronto otra inquietud y con el mayor gusto. Acá tenemos todos por aprender demasiado, mis hermanos. Esto no se presentó ni un tratado especializado, ni mucho menos. Todos estamos aprendiendo, todos estamos en el camino. Lo importante es que, mis hermanos, es de vital importancia proclamar la palabra del Señor desde lo poquito que podamos recoger todos los días y compartirla porque lo estabas diciendo ahorita, Isabelita, en el chat. Hay sacerdotes que están practicando están en estas prácticas esotéricas, y si un sacerdote es esto, es un sacerdote que tenemos de menos en la lucha. Entonces tenemos que suplirlo nosotros como laicos. Entonces ese presente y el futuro de la iglesia está en el laicado. Nosotros como laicos tenemos que tomar también esas armas y revestirnos de la armadura de Dios que nos habla Efesios 6:11, revestidos de la armadura del cristiano para enfrentar las batallas del maligno y las flechas incendiarias del maligno que nos habla Efesios 6:11. Antoñito, muchas gracias ante todo por esta charla muy buena, porque en verdad nosotros como cristianos creo que tenemos la responsabilidad de ahondar un poco, digamos bastante más bien en este tipo de temas que nos ayudan a crecer espiritualmente, porque de hecho se habló mucho de la ignorancia de nosotros como cristianos y lamentablemente la misma sociedad, todo nuestro entorno muchas veces se aprovechan de eso para influir en nuestras mentes, pues considerando que estas cosas son como que entre comillas muy normales. Y esto no es así, lamentablemente no es así, porque todo el mundo dice, sí, es normal, o sea, todo el mundo puede ver que en un horóscopo, en una revista, lectura de la mano, en cualquier, a la vuelta de la esquina está alguien que le lee la mano, y es como, muchas situaciones como esas, y todavía también esto del yoga que se asocia mucho con los ejercicios, por ejemplo, de estiramientos, que uno, pues incluso por recomendación médica ha escuchado muchas veces decir, sí, a usted le conviene hacer yoga, sería bueno de que haga acupuntura porque eso le va a curar el estrés o situaciones de esas. Entonces uno asume como esto algo muy normal. Imagínate. Y es lo mismo que sucede con el tema de los ángeles, por ejemplo, que yo sé que al momento tú nos vas a ayudar con esa charla, que en realidad lo toma muy a la ligera. Y, por ejemplo, yo personalmente, así como Moniquita también dio su testimonio, yo también podría decir que de pronto en los chats de amigas, en fin, conocidos, uno tiende a recibir muchas de estas cosas. Y yo, por ejemplo, antes de asumirlas, yo no las reenvío porque digo, a ver, un ratito, o sea, ¿de qué se trata esto? Yo me acostumbré a un poco ahondar en estos temas y autoeducarme un poquito, pero obviamente chequeando páginas justamente católicas que vengan como así prensa, por ejemplo, que hablen a través de la voz del Vaticano, en fin, que realmente a uno le pueda abrir la mente y saber realmente de qué es lo que estoy recibiendo antes de yo volverlo a reenviar a través de chats y cosas de estas. Y eso me ha ayudado a mí personalmente para poder entender muchas de las cosas que aparentemente son normales, pero que la verdad no es, porque fíjese que el maligno es el rey de la mentira y él es el rey del disfraz. Él es el que justamente lo que quiere menos es que los cristianos sigamos con Dios, sigamos en el camino de nuestro Señor Jesús, de nuestra Virgencita. Él quiere prácticamente apartarnos de ese camino. Entonces él se vale de muchas cosas y uno tiene que aprender a reconocer justamente esa influencia del enemigo contra nuestra vida espiritual como católicos cristianos. Isabelita, gracias, Antoñito. Qué bueno lo que dices y como un abrebocas de pronto del tema que vamos a tratar más adelante, por ejemplo, del Reiki.
El Reiki que se basa en ese desplazamiento de energías para sanar. Y son sanaciones que son temporales. Si nosotros vamos a un médico por una enfermedad y en un mes estamos otra vez enfermos, lo más seguro es que vamos a buscar una segunda opción médica, otro médico. Pero lo normal es que cuando se frecuenta, por ejemplo, estas prácticas espirituales como el Reiki y demás, entonces la persona tiene una mejoría, a los 15 días, al mes, vuelve a estar enferma y vuelve otra vez al mismo Reiki y vuelve y paga. Y lo curan temporalmente y vuelve y se enferma y vuelve otra vez al mismo Reiki. Es una enajenación que tenemos, un alienamiento, llamémoslo así, de nuestra fe, de nuestras creencias, y nos van sacando de a poquito de nuestra fe cristiana. Entonces, pues mis hermanos, ¿no? Muchas gracias. Lorena pregunta que cada cuánto tendremos estas charlas. Aprovecho, hago un paréntesis pequeño ya para despedirnos, mis hermanos, y agradecerles toda la paciencia. Miren la hora que es. Gloria a Dios. Esta charla hace parte del grupo Totus Tus, un grupo en el que nos reunimos todas las noches, liderado por Cristian Jova, está Julito, está Luis Maya, está Karina, está Andrea Martín, bueno, varios que nos reunimos virtualmente todas las noches a las 9:30 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Este es un grupo de persistencia. Nos encontramos un grupo de hermanos a hacer el rosario los lunes por las almas del purgatorio. Los martes tenemos una catequesis espectacular con un diácono desde Estados Unidos, desde Miami. También nos ha acompañado el padre Pachito en algunas oportunidades con unas catequesis espectaculares, un santo maravilloso en Bogotá, Colombia. De hecho, el sacerdote a través de quien Jesús transformó mi vida y me mostró el rostro de Jesús y me mostró este camino. Y bueno, y nos encontramos con diferentes temas. Entonces, mis hermanos, estemos atentos de pronto a unas siguientes invitaciones para seguir abordando, desgranando un poco ese fenómeno, ese monstruo de 1000 cabezas que es la nueva era, para que estemos caminando fuertes en la fe. Tenemos que mantenernos velando y en oración para no caer en tentación. Y también, como lo dice Primera de Pedro 5:8, el maligno es como un león que anda rondando que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Lo dice Primera de Pedro 5:8. Entonces, si estamos atentos y en oración, estaremos firmes caminando hacia Jesús. Muchas gracias, mis hermanos. Amén, gracias. Amén. Dios te pague, Antonio, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, mi amor. Gracias, Lorena, gracias Antonito. Lorena preguntaba que cuáles iban a ser las frecuencias de estas charlas en el chat. Sí, vamos a ir evolucionando las temáticas y oportunamente también enviaremos la invitación y maravilloso compartir temas sí. con especialistas, con especialistas. Antonio. El padre Javier López, que si Dios lo permite lo tendremos acá próximamente para que nos hable también del combate espiritual y otros temas. ¿Sí? Discúlpenme. Antonio, tengo una amiga conocida, precisamente hizo su proceso de conversión también a través de Maús, porque era muy practicante de este tema, conocedora profundamente de esto, y es más, ella lo que está haciendo ahora también es dando su testimonio y conferencias explicando todos estos conceptos, que yo sé que si cualquier cosa estaría muy dispuesta a de pronto ponerla en contacto con ustedes, pues para ampliar de pronto algún tema o porque precisamente ya es muy estricta en eso, porque pues conoce profundamente las consecuencias, y es más, tiene consecuencias de unas enfermedades que médicamente no se las pueden identificar, ni saben por qué salen, porque precisamente es de ese rezago de ella haber cortado con esas cosas, ¿no? Entonces ahí hay unos temas bastante profundos en esa parte. Lorena, ¿tú estás en Bogotá? Sí, yo estoy acá en Bogotá. Bueno, en Bogotá, pues, bueno, tan pronto se supere todo este tema de pandemia, maravilloso que tu amiga pueda asistir al convento de Santo Domingo. Allá encontrarás al padre Pachito, fray Luis Francisco Pardo, el sacerdote de quien les conté que transformó mi vida. Este sacerdote maravilloso es especializado en el ministerio de liberación, de sanación. Él hace oración de liberación y tu amiga, pues seguro que necesita pasar por una oración de liberación. Una oración de liberación es algo muy similar al exorcismo, pero
de una manera similar, de una manera diferente, no similar, sino diferente. Sí. Nos lo dice Marcos 16. El que crea en mí estará marcado por estos signos. Impondrá las manos, sanará al enfermo, expulsará demonios en mi nombre. Y así lo hace el Padre Pachito. Expulsa demonios. ¿En cuál convento? En el convento de Santo Domingo, carrera primera, número 6850. La Carrera primera primera, con 6850 en Bogotá. Sí, ella estaba en todo ese proceso porque ha sido algo supremamente intenso esa parte. Claro. Pero, Importantísimo que se acerque a un sacerdote que haga liberación, porque tiene toda esa carga espiritual de toda la práctica en la que estuvo. Es necesario que se acerque al Señor, pero por supuesto, la oración de liberación expulsa demonios, pero lo que nos mantiene fuertes en la lucha es la Eucaristía diaria, rosario diario, lectura de la palabra, congregarnos y acercarnos en la gracia todos los días al Señor. Ok, gracias. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, Toñito. Muy interesante. Dios te bendiga. Dios lo acompañe. Giovanni, Cristian, Moni. Gracias. Muchas gracias. Estaremos Bendiga. pendientes entonces para la próxima. Gracias. Seguro, Agustín. Gracias. Agustín, Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Feliz Buenas noche. noches. De igual manera, No, gracias. que- Chao. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Toñito, Gracias, Moniquita. Paquito, Giovanni. Isabelita, Cristian, Pablita. Jova. Moni. Mi Moni. Mucho gusto como Y la siempre. Mandita. Será Mandita. Feliz, que esté muy bien. De igual manera, gracias. Estén bien. Buenas noches. Que descansen, que Dios les noches. bendiga. Descansen. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Antonio, ¿cada cuánto hace estas charlas? Pues, Ángelo, vamos a tratar de tener en unas 2 semanas la siguiente charla. La siguiente charla que también va a ser marcada en la nueva era, porque hemos ya hecho un recorrido por otras charlas, el combate espiritual, la Sagrada Eucaristía, algunas charlas de apologética como los hijos de María, los hermanos de Jesús, una charla hablando de San José como el custodio del Salvador. Y bueno, hoy que hablamos de la nueva era New Age, conociendo el yoga desde nuestra fe cristiana, pero podemos estar desarrollando estos temas con mayor periodicidad, Ángelo. Bueno, está muy bien. Muy interesante. Gracias, mi hermano. Un abrazo muy grande. Bueno, hasta luego a todos, pórtense bien. Bendiciones. Sí. Hasta luego. Gracias, bendiciones.